Hace unos días el Banco Mundial publicó sus notas de política económica para la República Dominicana. Allí pues se dio a conocer todo un conjunto de recomendaciones, lo cual yo creo que son muy válidas para nuestro país. Por ejemplo, señala, y haciendo un diagnóstico, que la República Dominicana ha logrado crecer mucho en los últimos 3 años, crecimiento de casi 7% en promedio, el más alto de toda la región, superando incluso hasta Panamá, y se ha logrado reducir la pobreza. Sin lugar a dudas, en los últimos, del año 2012 al año 2015, se redujo la pobreza en 10 puntos porcentuales. Una reducción importantísima, de 42 a 31.5. Una reducción importante que ya se había registrado del 92 al 98. En ese periodo también se redujo en alrededor de 10 puntos porcentuales la pobreza en la República Dominicana. Es decir, que ya es un hecho que podía suceder. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si uno se va del 2000 al 2012, en ese periodo, y toma el crecimiento de la economía y lo vincula con la variación de la incidencia de la pobreza, que es la cantidad de población pobre o de hogares pobres, nos damos cuenta de que la reacción de la pobreza al crecimiento económico era muy baja. Entonces, ante eso dice el Banco Mundial que obviamente que aquí hay un problema de inclusión, y es que el crecimiento económico no logra incluir a más personas en ese proceso de crecimiento y de generación de ingresos y en consecuencia de mejora de las condiciones de vida. Y hay que tratar entonces de mejorar esa inclusión. Para alcanzar ese objetivo, dice el Banco Mundial, que es indispensable aumentar la oferta y calidad de la mano de obra. Y eso lo hemos dicho hace mucho tiempo. Hemos estado señalando que tanto la oferta de un buen servicio de educación, eso es clave. Eso significa que hay que mejorar la calidad del maestro. Porque, óyeme, usted puede estar debajo de un árbol, y eso se demostró desde Platón, Aristóteles, Sócrates y todos los grandes filósofos, que podían estar en cualquier salón, sin mucho modernismo, enseñando unos conocimientos extraordinariamente elevados a sus discípulos. Recuerden esa secuencia que le acabo de señalar, de grandes filósofos que fueron los que crearon ese pensamiento clásico en Grecia, y que luego pues desbordó todo el imperio romano y fue los fundamentos para que cuando ya saliéramos de esa edad terrible, ese terrible oscurantismo, que duró centenares de años y llegó el Renacimiento, pues estos filósofos franceses y alemanes pues bebieron de lo que es ese conocimiento de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de toda esa cultura greco-romana. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que no hay que tener tanto modernismo, lo que hay que tener es un buen maestro lo que hay que tener. Entonces, en ese sentido, si el Banco Mundial quiere lograr esta oferta y calidad de capital humano, lo que significa es que hay que ponerle buenos maestros a las escuelas. Ese es el gran mensaje. Tenemos que mejorar la calidad del maestro. Y nosotros hemos escrito sobre eso. Hay un famoso artículo que usted lo puede encontrar en mi blog, linkeado. Si usted va a mi blog, usted puede encontrar cuando hablo de la prueba PISA y comento sobre la situación del magisterio en la República Dominicana, usted le da un clic y ahí rápidamente lo va a llevar a un documento que escribimos el doctor Andrés Daguarri y yo. Se publicó en el año 2002 por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la calidad del maestro en la República Dominicana, que se ve que es mala y que llevaba una tendencia al deterioro, porque quien estudia magisterio es el peor estudiante en promedio. El peor bachiller de la República Dominicana es el maestro. Entonces, obviamente, tenemos un círculo vicioso cuando el que debería estudiar es el mejor bachiller. El mejor bachiller. ¿Cuál es el mejor bachiller de aquí? Fulanito, menganito y sultán. Ok, ustedes 3 van a ser los maestros. ¿Cómo? Yo no quiero. Yo te voy a enseñar cómo tú vas a querer. Entonces, tú le das unos buenos incentivos, muy buenos incentivos, y se lo lleva. Se lo lleva a ser maestro y así va creando esa materia prima que se requiere para tomar esos niños y convertirlos en unos buenos profesionales en el futuro. Entonces, ese punto que dice el Banco Mundial, que para alcanzar el objetivo de la inclusión productiva se necesita aumentar la oferta y calidad del capital humano. Eso significa mejorar la calidad del maestro. El resultado de la prueba PISA, digo yo en una nota que comento eso del Banco Mundial, en la que el país quedó en el último lugar en ciencias y matemáticas, revela la importancia de que mejore la oferta educativa. Ahora, hay que establecer incentivos para aumentar la productividad y competencia, dice el Banco Mundial.
Claro, hay que mejorar la productividad en la República Dominicana y vincular esa productividad ¿a qué? A los salarios. ¿Pero qué significa eso? Una reforma laboral. Reforma laboral. Si queremos aquí aumentar la productividad, ¿qué significa aumentar la productividad? Significa que podemos hacer más en menos tiempo, más con menos recursos, más en términos de por trabajador. Eso es aumentar la productividad. Ahora, si yo soy más eficiente, yo necesito ganar más. Ahora, ¿cómo yo gano más haciendo una reforma laboral? ¿Por qué? Porque es que hay un problema. La productividad se iguala al costo laboral completo y el costo laboral completo incluye una parte que es salario y una parte que no es salario, pero que es un aumento del costo. Ahí están las prestaciones, ahí están las vacaciones, ahí está todo un conjunto de normativas que se establece en el Código Laboral y en el sistema de seguridad social, porque ahí está el costo de pensión, ahí está el costo de salud. Todo eso se añade a lo que es el costo del salario, que no se lo lleve inmediatamente el trabajador, porque es cuando lo despiden que recibe la cesantía o el preaviso, es cuando se jubila que recibe las pensiones, es cuando tiene una situación de salud que recibe los servicios de salud. Esa parte es un componente de su salario. Ahora, usted quiere que aumente el salario que se quiere llevar para su casa y a vincular ese salario que se lleva para su casa a la productividad, entonces usted necesita reducir los otros costos. Entonces, eso implica una reforma laboral. Entonces, cuando dice el Banco Mundial que hay que aumentar la productividad y vincularla al salario, obviamente que eso significa que hay que hacer una reforma laboral. Aumentar la competencia. Bueno, ¿qué significa esto? Hay que fortalecer lo que es Procompetencia. Eso es fundamental. Procompetencia ya debe tener su director ejecutivo. Su director ejecutivo es el encargado de poner en marcha el proceso de investigación y tan pronto se determine que hay una violación de lo que es la normativa de competencia, perjudicando a los consumidores a través de lo que sería el deterioro del nivel de competencia que exista en un determinado mercado, inmediatamente debe ser sancionado. En los Estados Unidos ahí le parten el alma a cualquiera, no importa lo grande que sea, no importa lo grande que sea, puede ser Apple, te parten. Puede ser Coca-Cola, óyeme, quien sea, una farmacéutica, quien sea. Si te agarran haciendo una violación de la ley de competencia, te van a poner tu multa. En la República Dominicana hay que hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? A través de, primero, el nombramiento del director ejecutivo y luego, esto hay que ponerlo claramente sobre la mesa, hay que también fortalecer la ley, hay que modificar la ley y darle más diente a Procompetencia. Hay que darle más diente a Procompetencia para que las multas sean más severas. Entonces, así se promueve la competencia en la República Dominicana. Hay que entender que la competencia estimula el uso eficiente tanto del capital como la mano de obra. Y esto obviamente que genera un mayor ritmo de crecimiento de la economía y si tenemos una reforma laboral, esto elevaría el nivel de ingreso de la población. Y recuerden que alrededor del 75% del ingreso que tienen en promedio las personas en la República Dominicana viene de su trabajo. Y si es así, obviamente que si usted quiere reducir la incidencia de pobreza en el país, lo que tiene que generar un aumento del empleo y generar un aumento del ingreso que tiene aquel que está empleado. Así es que tiene que lograrse para poder disminuir la pobreza. Claro está. También hay un componente de los ingresos que está vinculado con el gasto público, que son transferencias que recibe. Ahí está todo lo que trabaja Solidaridad, que encabeza la vicepresidenta de la República. O sea, todo lo que tiene que ver con Comer es Primero, el bono gas, bono luz, el bono de asistencia escolar, todo eso va directamente a el ingreso de los segmentos de población más vulnerables, de los más pobres. Entonces, ¿qué sucede en el país? Que eso está bastante bien focalizado. Hay algunos que pueden mejorar, como bono gas pudiera mejorar, bono luz pudiera mejorar, pero el problema es que el nivel de transferencia es muy bajo. Es muy bajo. ¿Y por qué? Porque el gasto público, y específicamente el gasto social, es muy bajo en comparación con otros países. ¿Por qué es bajo? Porque la presión tributaria es de 14. ¿Significa que pagamos pocos impuestos? No. Porque quienes pagamos impuestos, pagamos muchos impuestos. Ese es el problema. Que es 14%, pero aquí el 57% del empleo está vinculado con actividades informales. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que ese 57 representa el 50% del valor agregado, quizá un poquito menos, pero vamos a suponer 50 para facilitar el cálculo. Eso significa que aquel 14% está vinculado con actividades formales. Si es así, lo que estamos pagando
más del 28. ¿Cómo? Sí, porque 14 entre 0.5, eso es igual a 28. Entonces, hay quienes estamos pagando, que estamos pagando entonces en términos efectivos más del 28% de nuestros ingresos en forma de impuestos. ¿Y eso es poco? No, muchísimo, muchísimo. Para lo que nos devuelve el Estado, muchísimo. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que aquí hay que hacer es que personas que no están pagando impuestos y que deberían estar pagando impuestos, que paguen. Eso es lo que hay que hacer. Personas que no, aquí hay mucha gente que está evadiendo y eludiendo, son dos cosas diferentes. Evadiendo es cuando yo a la franca digo, mira, yo todas mis operaciones las hago por fuera y no pago nada de ITEVIS, ni de impuestos sobre la renta, ni de impuestos selectivos al Estado. Y otra cosa es eludir, que es utilizar los mecanismos que hay en la ley para yo escaparme y pagar menos. Por ejemplo, yo voy a pagar tanto al Estado, pues déjame yo esto registrarlo como este gasto o esto registrarlo de esta manera, esto acelerar este proceso de depreciación y de esa forma pago menos. Aquí hay mucha gente rica que lo que está pagando es chele de impuestos. Entonces los que nos retienen, eso sí nos ponen a pagar 15, 20, 25%. Pero a esos ricos no. No, entonces vamos a poner esto claro. Entonces, cuando el Banco Mundial establece que 14 es muy pequeño, es 14 en promedio, pero que se sepa que hay un grupo que estamos pagando muchísimo. Entonces, a los otros es que hay que ponerlo a pagar. Pero hay que aumentar la presión tributaria, sin lugar a dudas. ¿Para qué? Para que el Estado tenga más dinero para dos cosas. Uno, mejorar el gasto y su aporte al proceso redistributivo de la renta, que eso es fundamental, que mejore el gasto en educación, que mejore el gasto en salud, que mejore el gasto en vivienda, que mejore el gasto en seguridad ciudadana, que mejore el gasto en infraestructura. Aquí se necesita darle más apoyo al sistema de obras públicas, sin lugar a dudas. Ahora, para eso se necesita más dinero, pero además, ¿ustedes saben qué se necesita? Dinero para desmontar la deuda pública. La deuda pública este año va a terminar en 50% del Producto Interno Bruto. Debería ser 35% la deuda. Sí, debería ser 35%. En los próximos años va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque no hay todavía en el escenario la posibilidad de lograr, por ejemplo, 3 puntos adicionales de presión tributaria. 3 puntos se necesitarían de presión tributaria para utilizar por lo menos 2 para comenzar a desmontar la deuda. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo. Algunos le llaman pacto fiscal, otros reforma tributaria, como usted quiera, pero hay que hacer un esfuerzo. Poner a pagar a quienes no están pagando y distribuirlo a quienes hay que distribuírselo, al mismo tiempo apoyar el proceso de amortización de la deuda. El único punto que yo le veo negativo a estas notas del banco es que cuando hace el abordamiento del impacto de la inmigración haitiana, dice que anecdóticamente se ha dicho y que no hay mucha evidencia con relación a el impacto negativo de la inmigración haitiana sobre los salarios. Dice que es algo que no se ha demostrado y yo ahí no estoy de acuerdo con el Banco Mundial. Que me perdonen, pero yo no estoy de acuerdo. Ellos saben que sí hay evidencia, y evidencia dura, porque son diferentes estudios que se han elaborado. Mira, yo escribí aquí, ahí lo pueden mostrar en su pantalla, yo escribí en Google, Jaime Ariz Escuder, migración haitiana, y rápidamente me sale documento de trabajo y el ELAT. Y yo le doy un clic y fíjense lo que está buscando. Él está buscando este trabajo que se publicó en el año 2010 en la Universidad de Alcalá de Henares, Impacto de la inmigración haitiana sobre el mercado laboral y las finanzas públicas de la República Dominicana. Ese fue un estudio que nosotros realizamos, lo publicó la Universidad de Alcalá en España, y ahí se hace una estimación del impacto que tiene la inmigración haitiana en la República Dominicana. Ese trabajo, yo utilicé la metodología de George Borjas. George Borjas es un profesor de la Universidad de Harvard, el cual incluso me envió los modelos que él está utilizando. Y ahí aquí está, o sea, cuando usted ve este estudio, usted se va a dar cuenta, hay toda una explicación teórica, ustedes van a encontrar todas las ecuaciones de los modelos adaptados obviamente al caso de la República Dominicana, ahí está en su pantalla, ustedes pueden encontrar todas las ecuaciones que se van a estimar econométricamente, todo eso se utiliza, todos esos modelos que elabora el profesor George Borjas, por primera vez en la República Dominicana se estima econométricamente. Yo estimo esos coeficientes y calculo una función, se llama una función translogarítmica, para calcular la
la elasticidad de sustitución de la mano de obra dominicana por la haitiana y su impacto sobre los salarios. Por primera vez se hace ese estudio. Ahí yo le estoy dando, lo pueden poner en su pantalla, le puedo poner en su pantalla cómo es que lo que va a ir apareciendo y llegamos a lo que son modelos. Por ejemplo, aquí están las ecuaciones de Mincer, donde se ve claramente que la nacionalidad influye negativamente sobre el nivel de ingreso. Aquí estarían las diferentes gráficas donde se ve claramente cómo evoluciona en función de la experiencia el nivel de ingreso de la persona y cómo, tanto si es hombre como si es mujer, el dominicano tiene mayor nivel de ingreso, aun cuando tiene el mismo factor de capital humano, es decir, la misma preparación que el haitiano. Y luego entonces caemos en las funciones translogarítmicas, donde se ve claramente, aquí está la función translogarítmica, que nos va a permitir a nosotros calcular la elasticidad de sustitución. Por primera vez en la República Dominicana se hace ese cálculo y ahí están los coeficientes y podemos calcular la elasticidad de sustitución. Aquí están las elasticidades hicksianas de complementariedad, que como tienen signos negativos, hay claramente sustitución. Y lo que sí es complementario, y ahí está claramente, mírenlo ahí, ese signo, ahí está claramente demostrado que por primera vez, oigan bien, por primera vez en la República Dominicana se demuestra que la migración haitiana lo que hace es favorecer el capital y el capital humano, oigan bien, el capital humano de mayor nivel, es decir, que beneficia a el propietario, por ejemplo, si es en la construcción, beneficia al propietario de la obra y beneficia también a los que compran el inmueble, la mano de obra haitiana. Pero ¿qué sucede? Se desplaza la mano de obra de menores ingresos. Entonces, para usted ver, por ejemplo, otros estudios, usted vuelve, escribe Jaime Ariste Escuder, Law and Economics, usted va a encontrar otros estudios que nosotros hemos elaborado ya más recientes, con una encuesta muchísimo más grande, donde se demuestra el impacto negativo que tiene, el impacto negativo que va a tener la migración sobre los salarios de los trabajadores dominicanos y también a nivel sectorial, cómo se desplaza mano de obra en el sector agricultura, el sector construcción, por parte de la inmigración haitiana. Lamentablemente, el Banco Mundial no toca eso. Simplemente dice, no hay evidencia. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Ahí se equivocaron. Y yo tengo que decirlo responsablemente, porque hay evidencia. O sea, hay evidencia dura. Nadie me ha podido rebatir esas ecuaciones. Absolutamente nadie. Nadie me la ha podido rebatir. Esas ecuaciones, hay 3 papers que están en el internet. 3 papers con modelos econométricos demostrando el impacto negativo que tiene la inmigración haitiana sobre el salario. ¿Cómo se desplaza? Por ejemplo, en el sector construcción, prácticamente no hay nadie del primer y segundo decil de la distribución dominicano, de la distribución de ingresos. Es decir, que los más pobres no trabajan en construcción. El dominicano más pobre que trabajaba en construcción fue desplazado por el haitiano, que se parece mucho a él en términos de capital humano, es decir, en términos de educación, que lo que tiene son 7 años de educación. Oigan bien, 7 años es menos de octavo. 7 años menos de octavo. Ese dominicano que trabajaba con menos de 7 años de educación en el sector construcción se fue desplazado. ¿Por qué? Porque el haitiano llegó y lo deprimió el salario. Es así. Como ahora está llegando los venezolanos y van a deprimir donde entren. Con esa abundancia de venezolanos que está llegando, van a deprimir los salarios donde están los dominicanos. Es así, es oferta y demanda. Por eso me extraña que el Banco Mundial en las notas de política le haya dado un tratamiento que no es el correcto. Yo creo que hay que reconocer que cuando hay un aumento de la inmigración, definitivamente hay un impacto negativo sobre los salarios. George Borjas lo demuestra en Harvard. George Borjas lo demuestra para los Estados Unidos, desde Harvard. Yo utilizo los mismos modelos de George Borjas. Luego lo mejoro. Y ahí están publicados. Usted lo puede encontrar en internet. Solamente tiene que escribir Jaime Ariste Escuder, impacto de la migración, y le van a salir. Son 3 documentos. 3 documentos. Hay uno que se publicó en el año 2016, recientico. Caliente está. Y el Banco Mundial, ahí me parece, humildemente lo digo, que falló. Ahí. Yo creo que hay que reconocer que los flujos migratorios influyen sobre los salarios. Vámonos a la pausa.